Acababa de jubilarme cuando mi nuera llamó. Voy a dejarte a mis 3 hijos contigo. Total, tú ya no haces nada. Puedes cuidarlos mientras viajo. Sonreí y colgué. Decidí darle una lección que nunca olvidaría. Cuando regresó de su viaje, los niños se escondieron detrás de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, con el teléfono todavía temblando en mi mano, tomé la decisión más importante de mis 67 años. Decidí darle una lección que nunca olvidaría, pero déjeme contar desde el principio, porque lo que pasó cuando ella regresó de su viaje, cuando los niños se ocultaron detrás de mí, y el silencio que siguió, fue ensordecedor. Eso fue apenas el final de una historia que empezó mucho antes. Me llamo Beatriz Mendoza. 35 años enseñando en la escuela primaria Benito Juárez, en Querétaro. Me habían preparado para tratar con niños difíciles, padres complicados y situaciones imposibles. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para Brenda. Aquella tarde estaba sentada en la sala disfrutando mi segundo día de jubilada. ¿Sabes cómo es trabajar desde que tienes 22 años y por fin, a los 67, tener tiempo para ti? Había esperado este momento toda mi vida. La mesa de centro estaba cubierta de folletos. La barranca del cobre, el cañón del sumidero, un viaje por la carretera de la costa del Pacífico. Lugares que siempre había soñado conocer pero que nunca pude, porque primero fue criar a Miguel sola, después de que su padre murió en ese accidente en la autopista, y luego años de sacrificios para darle educación. El teléfono sonó a las 4 de la tarde. Vi el nombre de Brenda en la pantalla y dudé antes de contestar. Cuando ella llamaba, era para pedir algo. Beatriz empezó sin siquiera un hola. Nunca me llamó suegra, mucho menos mamá. Tengo una oportunidad increíble en Miami. Es una conferencia de mercadeo multinivel que nos va a cambiar la vida. Mercadeo multinivel. Otro de sus negocios piramidales en los que siempre perdía dinero. Los niños no pueden perder 2 semanas de escuela, continuó. Así que se los dejo a ti. Lo siento. Mi voz salió como un susurro. Ah, no te hagas la sorda. Te dije que voy a dejar a Adán, a Claudia y a León contigo. Total, tú ya no trabajas, tienes todo el tiempo del mundo. Yo ya no hago nada. Sentí que la sangre me hervía. Esa mujer que nunca trabajó un día honrado en su vida, que vivía a costa de mi hijo como un parásito, me decía que yo no hacía nada. Brenda, yo tengo planes. ¿Planes? Se rió con esa carcajada cortante que detesto. ¿Qué planes puede tener una vieja jubilada? Tejer, ver telenovelas. Por favor, Beatriz, no seas ridícula. Los dejo mañana a las 7 de la mañana. Y no les des comida chatarra como la otra vez. ¿La otra vez? La última vez que vi a mis nietos fue hace 6 meses en Navidad. Y solo por 2 horas, porque, según ella, tenían que ir con los otros abuelos, los importantes, los que tienen dinero. No voy a cuidarlos por ti, Brenda. ¿Cómo que no?, me amenazó. Son tus nietos. Es tu obligación. Además, Miguel está de acuerdo. Mi hijo ni siquiera sabía de esto. Estaba segura. Trabajaba 14 horas al día en la fábrica para sostener los caprichos de esa mujer. Si quieres volver a ver a tus nietos, más vale que cooperes, amenazó. Porque yo decido si tienen abuela o no. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. O mejor dicho, algo dentro de mí se despertó. Si me conocieras, sabrías que la señora Mendoza nunca se quedaba callada frente a la injusticia, y esa mujer acababa de declararme la guerra. Muy bien, Brenda, dije con la voz más dulce que pude fingir. Tráelos mañana. Eso suena mejor. Y no los consientas. Ya sabes que son niños difíciles, pero es porque tú nunca supiste cómo criar a Miguel. Si hubiera tenido una madre decente. Colgué antes de que pudiera terminar la frase. Me quedé mirando el certificado de jubilación enmarcado en la pared. 35 años moldeando generaciones. Y mi propia nuera me trataba como una sirvienta gratuita. Pero si algo había aprendido en todos estos años, era que las mejores lecciones no se dan con palabras. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. Carla. Sí, soy Beatriz. Necesito tu ayuda. ¿Recuerdas lo que me contaste sobre las grabadoras ocultas que usaste en tu divorcio? Ajá. Perfecto. Y una cosa más. ¿Tu hermana sigue trabajando en protección de menores? Excelente. Colgué
y me serví un té de manzanilla. Mañana comenzaría la verdadera lección, pero no sería para los niños. Brenda estaba a punto de aprender la lección más importante de su vida. Nunca, jamás, subestimes a una maestra jubilada con tiempo libre y sed de justicia. Esa noche no pude dormir. Mientras me daba vueltas en la cama, los recuerdos de 35 años me golpeaban como olas contra las rocas. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo permití que mi propia familia me tratara como un mueble viejo, útil solo cuando me necesitaban? Todo comenzó cuando Miguel tenía apenas 3 años. Su padre, mi Ricardo, salió una mañana lluviosa de octubre rumbo a un viaje de trabajo. Su coche fue parte de un choque múltiple de 50 vehículos en la autopista. Murieron 23 personas. Ricardo fue el pasajero número 24, pero sobrevivió 3 días en el hospital. 3 días en los que gasté los ahorros de 5 años tratando de salvarlo. «Cuida de nuestro hijo», fueron sus últimas palabras. «Haz de él un buen hombre», y vaya que lo intenté. Me quedé con 100 pesos en la cuenta bancaria, un niño de 3 años y un título de maestra normalista. Los primeros años fueron un infierno que no le desearía a nadie. Trabajaba turnos, dobles, por las mañanas en la primaria pública y por las tardes dando clases particulares. Miguel comía antes que yo. Si había dinero para unos zapatos, eran para él. Si quedaba algo para un juguete en su cumpleaños, yo fingía no tener hambre esa noche. Mi madre, que en paz descanse, me decía: «Beatriz, te vas a matar trabajando así. Busca otro marido, alguien que te mantenga». Pero yo miraba a mi Miguel, con esos ojos cafés iguales a los de su padre, y sabía que ningún hombre extraño lo amaría como yo. Ningún padrastro podría darle el amor que yo podía. Así que seguí sola. Los sacrificios fueron interminables. Recuerdo una Navidad cuando Miguel tenía 8 años. Había ahorrado durante 6 meses para comprarle la bicicleta que tanto deseaba. El día 24, mientras él dormía, me di cuenta de que no tenía dinero para la cena navideña. Vendí mi único collar, que no era mi anillo de boda, un relicario de mi abuela, por 1000 pesos, para poder preparar un pavo con todos los guarniciones. Miguel nunca lo supo. Para él, su madre era invencible. Su madre podía con todo, y así tenía que ser. Cuando entró a la preparatoria, los gastos se multiplicaron. Libros, uniformes, pasajes, útiles. Yo seguía con mis turnos dobles, pero además vendía pasteles los domingos en la kermés de la iglesia. Mis manos. Mira mis manos arrugadas, manchadas, con las articulaciones hinchadas de amasar masa a las 4 de la mañana. Pero todo valió la pena cuando Miguel fue aceptado en la Universidad de Querétaro para estudiar ingeniería industrial. Reventaba de orgullo. Mi hijo, el hijo de la viuda Mendoza, el niño que creció sin padre, iba a ser ingeniero. Fue en su penúltimo año cuando apareció Brenda. «Mamá, quiero que conozcas a alguien especial», me dijo un domingo después de misa. Y allí estaba ella, con su vestido rosa pastel, su sonrisa perfecta, su cabello negro brillante cayendo, en ondas sobre los hombros. Parecía una muñeca de porcelana. Me abrazó con una calidez que me desarmó por completo. «Ay, señora Mendoza, Miguel me ha hablado tanto de usted. La admiro muchísimo. Criar a un hijo tan maravilloso, usted sola, es mi heroína». ¿Cómo no iba a caer en su trampa? Yo, que llevaba 20 años sin un abrazo sincero que no viniera de mi hijo, de pronto tenía a esa muchacha bonita llamándome heroína. Los primeros años fueron buenos, no lo voy a negar. Brenda venía a casa, me ayudaba a cocinar, me contaba de su familia humilde de un pueblito de Guanajuato. Su padre era minero, su madre mesera. «Por eso la entiendo tanto, señora Mendoza», me decía. «Usted y yo sabemos lo que es luchar». Mentiras. Todo eran mentiras. Pero yo estaba tan feliz de ver a Miguel enamorado que no quise ver las señales. Se casaron cuando Miguel se graduó. Yo pagué la mitad de la boda con mis ahorros de jubilación. «Es una inversión en la felicidad de mi hijo», me dije. Brenda lloró de emoción. O eso creí. Ahora sé que lloraba porque esperaba una boda más lujosa. El cambio fue gradual, como un veneno administrado en pequeñas dosis. Primero vinieron los comentarios sutiles. «Ay, Beatriz, qué lástima que Miguel no tuvo figura paterna. Se nota en su falta de ambición. Si hubieras ahorrado mejor,
Miguel podría haber estudiado en una universidad privada. Sin ofender, pero tus pasteles son muy sencillos. Yo los hacía con más ingredientes, más gourmet. Cada comentario era una puñalada pequeña, pero las soporté. Por Miguel, siempre por Miguel. Cuando nació Adán, mi primer nieto, pensé que las cosas mejorarían. Corrí al hospital con la mantita que había tejido durante 9 meses. Brenda la miró y la dejó a un lado. Gracias, pero ya tenemos todo de Liverpool. ¿Esto? Bueno, podemos donarlo. Liverpool. Mientras yo todavía compraba mi ropa en la tiendita de segunda mano para ahorrar para el futuro de mi hijo, ella iba de compras a Liverpool con el sueldo de Miguel. Luego llegaron Claudia y León. Con cada nieto me fui alejando un poco más. Brenda tenía 1000 excusas. Los niños necesitan una rutina. Los consentirías. Mi casa no es segura para niños. Tus ideas de crianza están pasadas de moda. Tú no entiendes. Beatriz me dijo una vez. Hoy los niños necesitan estimulación temprana. Clases de inglés, natación, robótica, no solo sándwiches de mantequilla de cacahuate y mermelada como los que comió Miguel. Mi hijo creció con amor, con valores, con la certeza de que era querido. Pero Brenda había empezado su campaña para empujarme fuera de sus vidas. Y Miguel. Miguel estaba demasiado cansado de trabajar para darse cuenta. El golpe más duro llegó hace 2 años. Fue el 5º cumpleaños de Claudia. Había ahorrado 3 meses para comprarle la casita de muñecas que había visto en el centro comercial. Llegué a su casa con el regalo envuelto y mi mejor vestido. La fiesta era en el patio trasero, inflables, payasos, hasta un show de princesas. Y yo no estaba en la lista de invitados. ¡Ay, Beatriz! ¡Qué pena!, me dijo Brenda en la puerta, sin dejarme entrar. Es solo una fiesta para sus amiguitas de la escuela y sus papás, ¿entiendes? Son gente diferente. No queremos que te sientas incómoda. ¿Incómoda? La abuela de la cumpleañera iba a incomodar a la gente diferente. Vi a Miguel al fondo jugando con los niños. No levantó la mirada. Sabía que yo estaba ahí y no hizo nada. Me fui con mi casita y lloré todo el camino a casa. Aquella noche la doné al orfanato. Al menos allí la apreciarían. Y ahora, después de años de humillación y desprecio, Brenda quería que fuera su niñera gratis, como si todo el daño que me hizo pudiera borrarse con un chasquido cuando ella me necesitara. Pero lo que Brenda no sabía es que la señora Mendoza había aprendido mucho más que matemáticas e inglés en 35 años. Había estudiado psicología infantil, familias disfuncionales. Había visto cientos de casos de madres narcisistas que usan a sus hijos como armas. Y sobre todo, había aprendido a esperar el momento perfecto para actuar. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. En 4 horas, Brenda tocaría mi puerta con 3 niños que apenas me conocían. 3 niños entrenados para verme como la abuela pobre, la aburrida, la que no vale su tiempo. Sonreí en la oscuridad. Si había una cosa que sabía hacer después de todos estos años, era transformar niños, y estos 3 estaban a punto de descubrir quién era en realidad su abuela Beatriz. A las 7 en punto de la mañana sonó el timbre. No a las 7:05, ni a las 7:10. Brenda siempre fue puntual cuando le convenía. Abrí la puerta y allí estaban. 3 niños con caras amargadas y maletas más grandes que ellos. No tengo tiempo para charlar, dije. Brenda ni siquiera cruzó el umbral. Adán es alérgico al polvo. Claudia no come nada que tenga verduras verdes. Y León necesita su tableta para dormirse. Sus medicinas están en la maleta azul. Regreso en 2 semanas. ¿Y Miguel?, le pregunté. ¿No viene a despedirse de sus hijos? Miguel está trabajando, como siempre. Alguien tiene que mantener a esta familia. Me miró de arriba abajo. No todas tenemos la suerte de jubilarnos con una pensión del gobierno. Mi pensión, 1,500 pesos al mes después de 35 años de servicio. Brenda gastaba más que eso en sus uñas y extensiones de pestañas. Los niños entraron arrastrando los pies. Adán, de 12 años, con el celular pegado a la cara. Claudia, de 10, con esa expresión permanente de disgusto. Y León, de 7, ya buscando la televisión. Pórtense bien con su abuela, dijo Brenda, sin ninguna convicción. Luego se inclinó hacia mí y susurró.
y ni se te ocurra llenarles la cabeza de ideas. Recuerda que yo decido si vuelven a verte o no. Se fue sin despedirse de sus hijos. Ni un beso, ni un abrazo. Solo el sonido de sus tacones alejándose y el motor de su camioneta nueva. Me quedé allí, con 3 niños que me miraban como si fuera su enemiga. Y entonces recordé todos los momentos en los que Brenda había levantado ese muro entre nosotros. Como aquella vez, hace 3 años, cuando quise darle a Miguel 500 pesos para el enganche de un coche usado, Brenda interceptó el dinero. Ay, Beatriz, mejor lo usamos para la colegiatura de los niños. La educación es primero, ¿no crees? Nunca vi ningún recibo de esa colegiatura. Un mes después, Brenda apareció con una bolsa Louis Vuitton. Me la regaló una amiga, dijo cuando le pregunté. ¿Una amiga? Claro. O cuando murió mi hermana Lucía y me dejó 5,000 pesos en su testamento. Se lo conté a Miguel, emocionada, pensando que por fin podría reparar el techo de mi casa, ese que goteaba cada vez que llovía. Pero Brenda se enteró. Beatriz, Miguel y yo estamos en una situación difícil. La empresa donde trabajaba quebró otro de sus fracasos con los negocios piramidales, y necesitamos urgentemente ese dinero. Te lo pagaremos con intereses. ¿Intereses? Han pasado 2 años y no he visto ni un peso. Mi techo sigue goteando y ahora tengo que poner cubetas cada vez que llueve. Pero el viaje a Cancún con sus amigas el año pasado, ese sí pudo pagarlo. Abuela, ¿dónde está el Wi-Fi? La voz de Adán me sacó de mis pensamientos. Necesito el Wi-Fi ya. El módem está descompuesto, mentí. En realidad lo había desconectado a propósito. ¿Qué? No puede ser. Mamá, mamá, empezó a gritar como si lo torturaran. Tu mamá ya se fue, Adán, y gritar no va a traer de vuelta el internet. Eres la peor abuela del mundo. Por eso nadie te quiere. Ahí estaba, el veneno de Brenda saliendo por la boca de mi nieto. No dolió. Yo ya estaba preparada. Tengo hambre, interrumpió Claudia. Pero no voy a comer nada de lo que cocines. Mamá dice que eres pésima cocinera, y por eso papá está tan flaco. Y quiero ver YouTube, añadió León. En casa veo YouTube todo el día. Los miré a los 3. Perfectos productos del descuido disfrazado de crianza moderna. Niños sin límites, sin respeto, programados para despreciarme. Pero entonces recordé el momento exacto en que Brenda cruzó la línea final. Fue la última Navidad. Había preparado mi especialidad, pavo relleno con la receta que me enseñó mi madre, guiso de ejotes y salsa de arándano, cocinando durante 2 días. Llegué a su casa con la charola todavía tibia. Los niños corrieron hacia la cocina atraídos por el olor. «No toquen eso», gritó Brenda. «No sabemos en qué condiciones lo preparó tu abuela. Mejor pedimos pizza». Pizza. En Nochebuena, la vi tirar mi comida a la basura sin siquiera probarla. Los niños me miraron con lástima, como si fuera una pordiosera que había traído sobras. «La comida de tu abuela es muy grasosa», les explicó Brenda, «y su cocina tiene cucarachas». Mentira. Mi cocina está más limpia que un quirófano. Pero Miguel estaba ahí, viendo todo, y solo dijo: «Brenda sabe lo que es mejor para los niños». Esa noche supe que mi hijo estaba perdido. Pero mis nietos aún podían tener una oportunidad. «Abuela, haz algo. Estamos aburridos», dijo Adán, tirando un cojín al piso. «¿Saben qué?», les dije con calma. «Su mamá me pidió que los cuidara, no que los entretuviera. Hay comida en la cocina, agua en la llave y camas para dormir. Si quieren algo más, tendrán que ganárselo». «¿Ganar? ¿Qué?», Claudia me miró ofendida. «Somos niños. No tenemos que ganarnos nada en esta casa. Aquí todos contribuimos», respondí con calma. «Así me criaron a mí. Así crié a tu padre, antes de que tu madre lo arruinara. Y así van a ser estas 2 semanas. Le voy a decir a mi mamá que eres mala», me amenazó León. «Adelante», le contesté. «Y de paso, dile que encontré muy interesante su perfil de Facebook, especialmente las fotos de Puerto Vallarta del mes pasado, cuando se suponía que estaba en un curso de capacitación». Los niños se quedaron en silencio. No entendían de qué hablaba, pero sintieron que su abuela ya no era la misma. Esa primera noche fue un infierno. Adán pateó la puerta de su cuarto. Claudia lloró durante horas exigiendo su comida especial.
León mojó la cama a propósito. Querían romperme, igual que su madre había intentado hacerlo durante años. Pero fue entonces cuando descubrí algo que lo cambió todo. A las 2 de la mañana escuché sollozos en el cuarto de Claudia. No eran berrinches, eran lágrimas verdaderas. Entré en silencio y la encontré abrazando una foto, arrugada. «¿Qué tienes ahí, mi niña?». Se sobresaltó y escondió la foto bajo la almohada. «Nada. Vete». Pero ya había visto lo suficiente. Era una foto mía con ella cuando era bebé. Una de las pocas veces que me permitieron cargarla antes de que Brenda comenzara su campaña para alejarme. «¿Extrañas a tu mamá?», le pregunté, sentándome al borde de la cama. No respondió rápido, demasiado rápido. «Mamá siempre se va. Está acostumbrada. Quiero decir, estoy acostumbrada». Ahí estaba, la primera grieta en su armadura. Brenda no solo me había abandonado a mí, también había abandonado a sus propios hijos, usando el dinero y los regalos como sustituto del amor. «Claudia, ¿con qué frecuencia se va tu mamá de viaje?». «No sé, una vez al mes, a veces más. Siempre dice que es por trabajo, pero... ¿Pero qué? Nada. No debo hablar de eso. Mamá dice que los problemas de familia se quedan en la familia. Los problemas de familia, se quedan en la familia. La regla de oro de los abusadores, el silencio». Me levanté y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré. «Claudia, ¿te gustaría aprender a hacer las galletas de peón que tanto te gustaban cuando eras pequeña?». Sus ojos se iluminaron por un segundo, pero enseguida se apagaron. «Mamá dice que tu cocina está sucia. Tu mamá dice muchas cosas. ¿Por qué no lo compruebas tú misma mañana?». Cerré la puerta, dejando a Claudia con sus pensamientos. La primera semilla estaba plantada. Lo que no sabía entonces era que el celular de Adán, ese que no podía usar sin Wi-Fi, guardaba mensajes que revelarían el secreto más oscuro de Brenda. Mensajes que explicarían por qué realmente había ido a Miami. Y cuando los descubrí, entendí que no solo estaba salvando a mis nietos, estaba salvando a toda mi familia de una mujer mucho más peligrosa de lo que jamás imaginé. El segundo día amaneció distinto. Ya, tenía mi plan en marcha. A las 6 de la mañana, antes de que los niños despertaran, llegó Carla con una caja de zapatos. «Aquí está todo lo que pediste», susurró, entregándome el paquete. 3 grabadoras del tamaño de un botón. Una cámara que parece detector de humo, y esto. Sacó un sobre manila. «Los reportes de crédito que solicitaste, Beatriz. Tu nuera tiene deudas por más de 500,000 pesos, todas a nombre de Miguel». Sentí que el corazón se me hundía. Mi pobre hijo no tenía idea, y mi hermana, la de protección de menores, pasará mañana a las 3. «Como una visita de rutina», añadió Carla. «Pero Beatriz, necesitas pruebas concretas si quieres hacer algo legal». «Pruebas». Exactamente eso era lo que iba a conseguir. Cuando los niños se levantaron, el desayuno ya estaba en la mesa. Hot cakes con forma de animalitos, fruta cortada en estrellas y leche con chocolate. Nada que ver con la horrible comida de la que su madre les había hablado. Adán fue el primero en bajar, todavía en pijama arrugada. Se detuvo al ver la mesa. «¿Qué es esto?». «Desayuno. Come antes de que se enfríe». Se sentó desconfiado, tomó un bocado, y por primera vez vi algo parecido a una sonrisa, pero enseguida se recompuso. «Está bien, he probado mejores». Claudia y León bajaron atraídos por el olor. León se lanzó directo a los hotcakes. «Están deliciosos, abuela». «Cállate, tonto», le dio un codazo Claudia. «No se supone que... no se supone que, Claudia. Nada. Después del desayuno, establecí mis reglas. Si quieren Wi-Fi, televisión o cualquier privilegio, tendrán que ganárselo. Adán, tu tarea es lavar los platos. Claudia, tender las camas. León, recoger los juguetes». «Eso es trabajo infantil», gritó Adán. «No, mi amor», respondí. «Trabajo infantil es lo que veo en el celular de tu madre». Saqué mi teléfono y les mostré una captura del Facebook de Brenda. «Miren, aquí está su mamá en la playa de Miami, con un hombre que no es su papá». Los 3 niños se acercaron para ver. En la foto, Brenda estaba en bikini abrazando a un hombre que definitivamente no era Miguel. El texto debajo decía: «Nueva vida,
por fin libre. Ese es el tío Damián, dijo León con inocencia. El amigo de mamá, que a veces va a la casa cuando papá está trabajando. Adán le tapó la boca enseguida, pero ya era demasiado tarde. La segunda pieza del rompecabezas acababa de encajar. ¿El tío Damián?, pregunté con voz tranquila. ¿Y con qué frecuencia va el tío Damián a la casa? No se supone que hablemos de eso, dijo Adán, con los ojos muy abiertos. Mamá dijo que si le contamos a alguien sobre el tío Damián, papá se pondrá muy triste y podría morirse de tristeza. ¡Santo Dios! El nivel de manipulación era peor de lo que imaginaba. Niños, su papá no va a morirse de tristeza. Los adultos no funcionan así. Pero necesito que me digan la verdad sobre todo. Es importante. ¿Por qué?, preguntó Claudia, cruzando los brazos. ¿Por qué quieres saber? Porque los amo, respondí. Y cuando uno ama, protege. Y ustedes necesitan protección ahora. Fue León quien habló primero. El más pequeño, el más inocente, el que aún no estaba completamente contaminado. Abuela, ¿por qué mamá dice que eres mala si haces hotcakes tan ricos? No lo sé, mi vida. ¿Qué más dice tu mamá de mí? Dice que eres pobre y que das pena, por eso no podemos venir a verte. Dice que tu casa huele feo y que eres una vieja amargada que arruinó la vida de papá. Cada palabra era como una puñalada, pero mantuve la calma. Discretamente, instalé la primera grabadora debajo de la mesa del comedor. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté a Claudia. Tu casa huele a canela y a café, dijo en voz baja. Huele a hogar. Aquella tarde, mientras los niños hacían sus tareas refunfuñando, pero haciéndolas, revisé el celular de Adán. Había olvidado que los niños de hoy guardan todo en la nube. Con un poco de paciencia, accedí a su cuenta de Google. Lo que encontré me heló la sangre. Conversaciones de WhatsApp entre Brenda y ese tal Damián. No solo eran amantes, planeaban algo mucho peor. Ya tengo casi todo listo, escribió Brenda. Miguel firmó los papeles sin leer, como siempre. La casa ya está a mi nombre. ¿Y los brats?, respondió Damián. Los dejaré con la vieja en cuanto me dé el divorcio. Además, Miguel trabaja tanto que casi no los ve. No podrá pedir la custodia, pero necesitamos más dinero para mudarnos a Miami definitivamente. La vieja tiene una casa. Vale al menos 3 millones de pesos. Cuando se muera, Miguel hereda, y como su esposa, la mitad será mía o era mía. Ya veremos cómo conseguirlo todo. Seguí leyendo. Brenda había sacado 3 tarjetas de la mía, crédito a nombre de Miguel. Había vendido el coche que estaba a su nombre y le dijo que se lo habían robado. Incluso intentó pedir un préstamo usando mi casa como garantía, pero necesitaba mi firma. Por eso los viajes mensuales no eran de trabajo, eran para verse con Damián en distintas ciudades. Habían estado en Cancún, Puerto Vallarta, Playa del Carmen, todo pagado con el dinero que Miguel se mataba ganando. Tomé fotos de todo, cada mensaje, cada imagen, cada pedazo de evidencia. Mi amiga Carla tenía razón. Tenía que documentarlo todo. Esa noche, durante la cena, decidí poner a prueba a los niños. ¿Qué les gustaría hacer mañana? Ir a casa, contestó Adán, sin pensarlo. ¿A cuál casa? ¿A la de su papá o a la del tío Damián? El tenedor de Claudia cayó sobre el plato. Yo no sé de qué hablas. Claudia, mi amor, sé que es difícil, pero necesito que me digas la verdad. El tío Damián vive con Opuricia. ¿Ustedes? ¿No? Bueno, a veces. Cuando papá viaja por trabajo, él se queda a cuidarnos. ¿En el cuarto de visitas?, pregunté. León soltó una risita nerviosa. No, abuela. Duerme en el cuarto de mamá y papá, y no nos deja entrar, y hacen ruidos raros. Adán se levantó de golpe, furioso. ¡Cállate, León! Mamá dijo que no dijéramos nada. ¿Y qué más les dijo su mamá que no podían contar? Fue entonces cuando Claudia se quebró. Las lágrimas comenzaron a caerle como cascada. Que papá es aburrido, que el tío Damián es más divertido, que pronto vamos a tener una casa nueva con alberca, que ya no vamos a ser pobres como papá, que no vamos a terminar como tú, abuela, viviendo en una casa vieja y fea. La abracé. Por primera vez en años, mi nieta me permitió abrazarla, y lloró.
Lloró como la niña de 10 años que era, no como el pequeño robot que Brenda había intentado fabricar. «Abuela», susurró Adán. Y por primera vez, su voz no tenía hostilidad. «¿Papá sabe esto?» «No, mi amor. Tu papá no sabe nada. ¿Se lo vas a decir? Voy a hacer algo mejor. Voy a asegurarme de que ustedes estén bien, de que su papá esté bien, y de que su mamá, bueno, que su mamá reciba exactamente lo que merece». Esa noche, después de acostar a los niños y por primera vez, ninguno protestó. Llamé a Miguel. «Hola, mamá. ¿Cómo están los niños? Brenda me dijo que te ofreciste a cuidarlos». «¿Ofrecerme?» La mentirosa lo había volteado todo. «Están bien, hijo. Oye, ¿podrías venir mañana después del trabajo? Hay algo de la casa que necesito hablar contigo. ¿Es urgente?» Brenda me pidió que no la molestara durante su viaje de trabajo. Es sobre una filtración en el techo. Podría afectar la estructura. No era una mentira completa. Había una filtración, pero no en el techo. «Está bien, mamá». Llegó como a las 7. Colgué y miré el calendario. 12 días para que Brenda regresara. 12 días para desmantelar 10 años de mentiras, manipulación y abuso psicológico. Pero ahora tenía algo que antes no tenía. 3 niños que empezaban a ver la verdad. Y la verdad, como dicen, siempre sale a la luz. Mañana vendría la psicóloga. Miguel vería las pruebas. Y la torre de mentiras que Brenda había construido empezaría a derrumbarse. La guerra apenas comenzaba, pero por primera vez en años tenía todas las armas para ganarla. El tercer día comenzó con una explosión, literalmente. León había encontrado los cohetes que guardaba para las fiestas patrias y decidió encender uno dentro de la casa. «A las 5 de la mañana, abuela, la casa se está incendiando», gritó Claudia. Corrí con el extintor que, gracias a Dios, siempre tengo en la cocina. El cohete había chamuscado la cortina del comedor y llenado todo de humo. León estaba en medio del caos, riendo. «Es divertido, como en YouTube». «¿Divertido? Pudiste haber quemado la casa, León. ¿Y qué? Es una casa fea de todos modos. Mamá dijo que cuando te mueras la va a vender y nos comprará una mejor». Ahí estaba, el veneno puro de Brenda saliendo de la boca de mi nieto de 7 años. Pero esta vez no me dolió, me dio fuerza. «¿Sabes qué, León? Tienes razón. Es una casa vieja. ¿Sabes por qué? Porque en esta casa crié a tu padre, yo sola, después de que tu abuelo murió. En esta casa cosí uniformes escolares hasta las 3 de la mañana para pagar su educación. En esta cocina fea, preparé 1000 loncheras con amor para que tu papá nunca fuera a la escuela con el estómago vacío». El niño dejó de reír. «Y si tu madre cree que va a quedarse con esta casa, está muy equivocada, porque ayer cambié mi testamento. Voy a dejar todo a una fundación para niños huérfanos. Niños que sí valorarían tener un techo sobre su cabeza. No puedes hacer eso», gritó Adán, que había bajado corriendo las escaleras. «Esa casa es nuestra herencia». «¿Herencia? Ustedes, que nunca me visitan, que me desprecian, que me tratan como sirvienta, quieren una herencia. Mamá dice que es nuestro derecho». Saqué mi celular y puse la grabación que había hecho la noche anterior, durante la cena. Sus propias voces llenaron la habitación. «Papá es aburrido. El tío Damián es más divertido. Ya no vamos a ser pobres como papá». Los 3 se quedaron petrificados. «¿Grabaste nuestra conversación?», preguntó Claudia pálida. «Grabé todo, mi niña, cada palabra, cada confesión. Porque cuando tu mamá regrese e intente volver todo en mi contra, voy a tener pruebas». Fue entonces cuando Adán explotó. «Y no fue bonito. Eres una vieja entrometida. Por eso papá nunca te visita. Por eso a mamá le das asco. Eres una mujer amargada que no soporta ver a nadie feliz». Empezó a lanzar cosas. El jarrón que me dio mi madre, los marcos de las fotos del estante, mi diploma de jubilación, mientras gritaba obscenidades que ningún niño de 12 años debería saber. Te odio, ojalá estuvieras muerta». Claudia se sumó al caos, fue a la cocina y empezó a tirar platos al suelo. «Si no nos das Wi-Fi ahora, vamos a destruir toda tu casa». León, para no quedarse atrás,
Agarró mis álbumes de fotos y comenzó a arrancar las páginas. Fotos de mi boda, de Miguel bebé, de mis padres que ya no están. Pedazos de mi historia volando por el aire como confeti sucio. Me quedé en medio del huracán, serena, observando la cámara oculta que Carla había instalado. Estaba grabando todo. Después de 20 minutos de destrucción, los tres estaban exhaustos, jadeando entre los escombros de mi sala. ¿Ya terminaron?, pregunté con calma. Se miraron confundidos por mi falta de reacción. Ahora van a limpiar todo. Cada pieza rota, cada foto destrozada. Y mientras lo hacen, van a pensar en esto. Su mamá los dejó aquí porque no los quiere. Si los quisiera, no se hubiera ido a Miami con el tío Damián. Si los quisiera, no los usaría como armas contra su papá. Si los quisiera, no les enseñaría a odiar a la única persona que realmente se preocupa por ustedes. «A ti no te importamos», gritó Adán. «Ah, ¿no?», contesté. «¿Quién convenció a tu papá de no vender la casa cuando perdió el trabajo hace 3 años? ¿Quién le prestó dinero para pagar la colegiatura cuando Brenda gastó el dinero en sus viajes? ¿Quién ha estado ahorrando para su universidad desde que nacieron?» Saqué 3 libretas de ahorro del cajón, una a nombre de cada uno. Adán, 4.500 pesos. Claudia, 3.800 pesos. León, 2.500 pesos. Cada mes, de mi pensión de 1.500 pesos, apartaba 100 pesos para cada uno de ustedes. Como no puedo verlo seguido, al menos puedo asegurar su futuro. ¿Y sabes qué?, continué. Mañana voy al banco a cerrar esas cuentas. Voy a dar ese dinero a niños que sí valoren los esfuerzos ajenos. Adán tomó su libreta con las manos temblando. ¿4.500 pesos para mí? Era para ustedes, ya no más. Fue Claudia la primera que se quebró. Abuela, nosotros no sabíamos. ¿No sabían? ¿O no quisieron saber?, pregunté. Es más fácil creer las mentiras de su mamá que pensar por ustedes mismos, ¿no? En ese momento sonó el timbre. Era Laura, la hermana de Carla, de Protección de Menores. Buenos días, señora Mendoza. Vengo por una llamada que recibimos sobre posible negligencia infantil. Los niños palidecieron. Adelante, por favor, dije. Laura observó la destrucción, sacó su cámara y empezó a tomar fotos. ¿Los niños hicieron esto?, preguntó. Mamá dice que es su forma de expresarse, murmuró León. Tu mamá los anima a destruir lo que no es suyo, dije con voz firme. Mamá dice que la abuela está vieja y que no importa lo que piense, respondió Claudia sin levantar la vista. Laura tomó nota en su libreta. ¿Y dónde está su mamá ahora? En Miami, en un viaje de trabajo, contestó Adán automáticamente. ¿Trabajo? Saqué mi celular y le mostré la página de Facebook de Brenda. Una foto nueva. Ella y Damián brindando en un yate. Mucho trabajo, como puede ver, añadí. Laura revisó las fotos, las conversaciones que yo había impreso, los estados de cuenta con las deudas a nombre de Miguel. Su expresión se volvió cada vez más seria. Niños, necesito hablar con cada uno de ustedes por separado, dijo con tono profesional. Mientras Laura entrevistaba a los niños, yo recogía los pedazos de mis fotos rotas. Cada fragmento era un recuerdo, pero ya no dolían, porque comprendí que no estaba perdiendo el pasado, sino recuperando el futuro. 1 hora después, Laura salió del cuarto donde había estado con Adán. Señora Mendoza, estos niños están sufriendo un fuerte abandono emocional. La manipulación psicológica es evidente. El mayor está al borde de la depresión. La niña tiene ansiedad crónica. Y el pequeño, bueno, el pequeño solo está repitiendo lo que ve. ¿Qué puedo hacer por ahora?, pregunté. Documente todo. Cuando llegue el padre, necesito hablar con él. Y cuando la madre regrese, bueno, tendré que abrir una investigación formal. Después de que Laura se fue, encontré a los 3 niños sentados en las escaleras. Ya no parecían los pequeños tiranos que habían llegado. Se veían como lo que realmente eran, niños asustados y abandonados. ¿Nos van a quitar de nuestros papás?, preguntó León con voz temblorosa. Me senté junto a ellos. No, mi amor, nadie los va a separar de su papá, pero las cosas van a cambiar, y sí, va a doler. El cambio siempre duele. Pero a veces es necesario. Abuela, dijo Adán sin mirarme.
Papá se va a morir de tristeza si se entera de lo del tío Damián. No, hijo, tu papá es más fuerte de lo que crees, y merece saber la verdad. Todos merecemos la verdad. Esa tarde, mientras limpiaban el desastre que habían hecho esta vez sin protestar, escuché a Claudia susurrarle a Adán: ¿y si la abuela tiene razón? ¿Y si mamá de verdad no nos quiere? Cállate, le respondió Adán, pero su voz ya no tenía convicción. Mamá tiene que querernos. Es nuestra mamá. Pero incluso él empezaba a dudar. La armadura de mentiras comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, después de una cena en silencio, León se me acercó con algo entre las manos. Era una foto rota que había intentado pegar con cinta, la foto de su papá el día de su graduación. Lo siento, abuela, traté de arreglarla. Lo abracé. Por primera vez desde que llegó, mi nieto menor me devolvió el abrazo. Podemos arreglar muchas cosas, León, pero primero hay que aceptar que están rotas, y en unas cuantas horas, cuando Miguel llegara, comenzaría la verdadera reconstrucción, piedra por piedra, verdad por verdad, hasta que no quedara nada del castillo de mentiras de Brenda. Miguel llegó a las 7:15 de la noche. Venía directo del trabajo, con su uniforme de ingeniero manchado de grasa y los ojos hundidos por el cansancio. Cuando lo vi en la puerta, por un momento vi al niño de 8 años, que lloraba porque los otros se burlaban de sus zapatos remendados. «Hola, mamá. ¿Dónde están los niños?» «Haciendo la tarea en el comedor». «Miguel, siéntate. Tenemos que hablar. ¿Es sobre la filtración? Puedo revisarla rápido». «No, hijo. No es la filtración del techo. Es la filtración de tu matrimonio». Se quedó helado. «¿De qué estás hablando?» Puse una carpeta sobre la mesa. Dentro estaban las capturas de pantalla de las conversaciones de Brenda con Damián, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que había abierto a nombre de Miguel, y las fotos de Facebook de su supuesto viaje de trabajo en Miami. Miguel tomó los papeles con las manos temblorosas. Con cada página que pasaba, su rostro perdía más color. Esto tiene que ser un error. Miguel, mi amor, Brenda está en Miami con su amante. Los niños lo saben. Lo han sabido por meses. ¿Los niños? Su voz se quebró. El tío Damián, que viene a cuidarlos cuando tú viajas. El que duerme en tu cama. El que tus hijos han tenido que soportar en silencio porque su madre los amenazó. Les dijo que si tú te enterabas, te morirías de tristeza. Vi el momento exacto en que mi hijo se rompió. No lloró, no gritó, solo se hundió en la silla, como si alguien hubiera cortado los hilos que lo sostenían. «Soy un idiota», susurró, «un completo idiota». «No, hijo», le respondí con calma. «Eres un hombre que confió en la persona equivocada, pero ahora tienes que ser fuerte, por tus hijos». «¿Papá?» Adán estaba en la puerta. Había escuchado todo. Miguel levantó la mirada y, por primera vez en años, realmente vio a su hijo. No al niño caprichoso que Brenda había formado, sino al adolescente asustado que necesitaba desesperadamente a su padre. «Adán, hijo, ya lo sabíamos, papá». Claudia y León aparecieron detrás de su hermano. Los tres se quedaron en el umbral, como temiendo acercarse. «Vengan», dijo Miguel, abriendo los brazos. Y por primera vez en mucho tiempo vi a mis nietos correr a abrazar a su padre. Los 4 lloraron juntos mientras yo preparaba café. A veces, las lágrimas son el primer paso hacia la sanación. Esa noche, después de que Miguel acostó a los niños temprano, me quedé sola planeando la siguiente fase. Brenda había subestimado a la maestra jubilada, pero ahora la maestra le daría una lección que nunca olvidaría. Los días siguientes fueron intensos. Miguel pidió vacaciones las primeras en 3 años y prácticamente se mudó a mi casa con los niños. Juntos, implementamos lo que llamé el proyecto Respeto. Primero, los horarios. Levantarse a las 7, desayunar a las 8, actividades educativas, comida, tiempo libre ganado con buen comportamiento, cena y dormir a las 9. «Pero en casa nos dormimos cuando queremos», protestó Claudia el primer día. «Por eso están como están», respondí. El cerebro necesita rutina para sentirse seguro. Segundo, las responsabilidades. Cada niño tenía tareas acordes a su edad. Adán ayudaba en el jardín, Claudia en la cocina, León organizaba los juegos. «Esto es explotación», murmuró Adán mientras recortaba las plantas.
No, lo corrigió Miguel. Esto es familia. En una familia, todos colaboran. Tercero, consecuencias reales. Si no cumplían, no había Wi-Fi. Si gritaban, tiempo fuera. Si rompían algo, lo reparaban o lo pagaban con su domingo. Pero lo más importante eran las sesiones familiares con la psicóloga que Carla nos había recomendado. La doctora Wallace venía a casa 3 veces por semana. Estos niños han sido usados como piezas en un juego enfermizo, me dijo después de la tercera sesión. La madre los ha condicionado a rechazar cualquier autoridad que no sea la suya. Pero, paradójicamente, ella misma está ausente. Es un caso clásico de alienación parental combinada con abandono emocional. ¿Tiene remedio?, le pregunté. Con tiempo, paciencia y mucho amor, sí, puede revertirse. Y poco a poco empezó a funcionar. Al 5.º día, Claudia me pidió que le enseñara a hacer galletas de nuez. Mientras amasábamos la masa, comenzó a hablar. Abuela, ¿por qué mamá te odia tanto? No me odia, mi niña, me teme. ¿Temerte? ¿Por qué? Porque represento todo lo que Elisión. Ella no es. Yo trabajé toda mi vida, construí algo con mis propias manos, crié a un hijo con valores. Ella lo quiere todo fácil, rápido, sin esfuerzo. Y cuando alguien como yo existe, le recuerda que eligió el camino equivocado. ¿Mamá es una mala persona?, preguntó bajito. Pensé un momento antes de responder. Tu mamá está perdida. Tomó decisiones equivocadas y ahora está tan hundida en sus mentiras que no sabe cómo salir. Pero eso no justifica el daño que les ha hecho a ustedes. Al 7.º día, Adán se me acercó mientras yo cosía la camisa de León. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, hijo. ¿Por qué nunca te defendiste? Todos estos años, cuando mamá hablaba mal de ti, ¿por qué nunca dijiste nada? Porque pensé que mantener la paz era más importante que tener la razón. Fue un error. A veces el silencio no es paz. Es complicidad con el abuso. ¿Te arrepientes? Me arrepiento de no haber actuado antes. Pero no me arrepiento de estar actuando ahora. Al 8.º día ocurrió algo extraordinario. León, mi nieto menor, el más afectado por el abandono, me trajo un dibujo. Era nuestra familia. Miguel, los 3 niños y yo al centro. Brenda no estaba en él. ¿Y tu mamá?, le pregunté con suavidad. Mamá está de viaje, respondió. Siempre está de viaje, pero tú siempre estás aquí. Esa noche, Miguel y yo tuvimos una conversación que debimos haber tenido hace años. Mamá, lo siento tanto. Te fallé como hijo. No, Miguel. Yo te fallé como madre. Debí enseñarte a reconocer las señales. Debí protegerte mejor. ¿Cómo no vi lo que pasaba? Porque el amor nos ciega, hijo. Y porque los manipuladores son expertos en hacernos dudar de lo que vemos. ¿Qué voy a hacer cuando ella vuelva? Para eso nos estamos preparando. Tengo un plan. Y sí, lo tenía. Con la ayuda de Carla, contacté a un abogado especializado en divorcios con alienación parental. Con Laura, de protección de menores, teníamos un expediente completo. Con la doctora Wallace, los informes psicológicos de los niños. Y al 9.º día, los niños hicieron algo que me dejó sin palabras. Organizaron una cena para su papá y para mí. Cocinaron bajo supervisión, pusieron la mesa e incluso hicieron un centro de mesa con flores del jardín. Es para dar las gracias, explicó Adán, sin rastro ya del chico hostil que había llegado. Gracias por no rendirte con nosotros. Durante la cena, Miguel sacó su teléfono. Brenda me mandó un mensaje. Dice que va a llegar en 5 días y espera que los niños estén listos. ¿Listos para qué?, preguntó Claudia. Miguel me miró. Era hora de decírselo. Niños, cuando su mamá regrese, las cosas van a cambiar mucho. Papá va a pedir el divorcio. Esperé lágrimas, protestas, drama. En cambio, León preguntó: ¿seguiremos pudiendo venir a la casa de la abuela? Van a vivir conmigo, dijo Miguel. Y verán a su abuela todos los días si quieren. ¿Y mamá? Intentó sonar indiferente Adán, pero vi el dolor en sus ojos. Tu mamá tendrá que tomar decisiones, pero pase lo que pase, ustedes van a estar bien. Se los prometo. Esa noche, al acostar a León, me dijo: abuela, ¿sabes qué? Ya no extraño la tablet. Fue un pequeño milagro.
Pero los cambios grandes siempre empiezan con pequeños milagros. Quedaban 5 días para que Brenda regresara. 5 días para terminar de preparar todo. Porque cuando cruzara esa puerta, no encontraría a los niños rotos que dejó, ni a la suegra sumisa que esperaba manipular. Encontraría una familia unida y fuerte, lista para la batalla. Y yo, la maestra jubilada que, según ella, no hacía nada, estaba a punto de darle la lección más importante de su vida. Nunca subestimes el poder del amor verdadero sobre la manipulación. El 10º día comenzó con una revelación, que lo cambió todo. Claudia vino a mi cuarto a las 6 de la mañana, los ojos rojos por la falta de sueño. Abuela, necesito decirte algo. Algo que ni siquiera le conté a papá. Me senté en la cama y la abracé. ¿Qué pasa, mi niña? Mamá, tiene otro teléfono. Uno que papá no conoce. Lo esconde en su bolsa de maquillaje. Un día lo vi por accidente, se quedó temblando. ¿Y qué viste? Fotos. Muchas fotos de ella con el tío Damián, pero también había documentos, papeles de un banco en Miami y algo sobre una casa que compró allá. Se me detuvo el corazón. ¿Una casa en Miami? Sí. Y había más. Un correo de un abogado sobre la custodia. Mamá quiere llevarnos a vivir a Miami. Con el tío Damián leyó con voz pequeña. Decía algo de que en Estados Unidos no hay un tratado de extradición para casos civiles o algo así. Dios mío. Brenda no solo planeaba dejar a Miguel, planeaba robarse a los niños y desaparecer. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté. Claudia vaciló, y entonces sacó algo del pijama. Era una memoria USB. Lo copié todo. No sé por qué lo hice. Tal vez porque en el fondo supe que algún día alguien lo necesitaría ver. La abracé con fuerza. Mi nieta de 10 años había tenido que cargar ese secreto sola, más valiente que muchos adultos. Enchufé la USB en mi vieja computadora. Lo que encontramos fue demoledor. No solo había pruebas de la casa en Miami, comprada a nombre de Damián con dinero que Brenda llevaba 2 años desviando de las cuentas conjuntas, sino también un plan detallado, fase 1. Convencer a M de que necesito un viaje de capacitación a Miami. Fase 2. Durante mi ausencia, Damián vaciará la casa de todo lo valioso. Fase 3. A mi regreso voy a provocar una pelea con la vieja. Haré que parezca que maltrató a los niños. Fase 4. Usaré eso para justificar irme con los niños por su seguridad. Fase 5. Una vez en Miami, no hay vuelta atrás. Pero lo peor estaba en un archivo de audio. Era Brenda hablando por teléfono con alguien. No me importa si los mocosos lloran por su papá, se les olvidará en 2 meses. Además, Miguel es tan patético que ni siquiera peleará. Y si lo hace, tengo videos editados que harán parecer que golpea a Adán. La tecnología hace milagros, amiga. Claudia lloraba. ¿Mamá va a decir que papá nos golpea? Tu mamá estaba dispuesta a cualquier cosa para salirse con la suya, pero papá nunca ha puesto una mano encima. Nunca. Lo sé, mi vida. Por eso he estado grabando todo desde que llegaron, para protegerlos a ustedes y a tu papá. En ese instante entró Adán. ¿De qué hablan? Claudia le contó todo. Vi cómo la furia crecía en los ojos de mi nieto mayor. La voy a matar. No, Adán, no vas a hacer nada violento. Eso es justo lo que ella quiere, una mala reacción para usarla contra ustedes. Vamos a ser más listos que ella. ¿Cómo? Con la verdad y con la ley de nuestro lado. Llamé de inmediato al abogado que había contactado. Cuando le expliqué la situación, me dijo que fuera de inmediato con Miguel. Mientras esperábamos a Miguel, que había salido a hacer unos mandados, León se nos unió en la sala. ¿Por qué todos están tristes?, preguntó. No estamos tristes, mi amor, le dije. Nos estamos preparando para proteger a nuestra familia. León pensó un momento y dijo algo que me partió el alma. Abuela, sé que mamá no me quiere. Una vez la escuché decirle al tío Damián que yo fui un error, que si no fuera por mí ya estaría libre. 7 años. Mi nieto de 7 años había escuchado a su propia madre llamarlo error. León, le dije, no eres un error, eres un regalo. Y si tu mamá no lo ve, la pérdida es de ella, no tuya. Entonces, ¿por qué me tuvo?, preguntó. Adán respondió antes de que yo pudiera atraparlo. Mamá se embarazó. De ti justo cuando papá pidió el divorcio la primera vez. Papá quería divorciarse antes. Claudia se sorprendió.
Hace 3 años la oí pelear. Papá había descubierto que mamá se había gastado el seguro de vida de mi esposo Ricardo en un viaje con sus amigas. Pero entonces mamá le dijo que estaba embarazada de León, y papá se quedó. Empecé a unir las piezas. El seguro de vida de Ricardo. Nunca supe exactamente cuánto era, pero Miguel me había dicho que lo guardaría para la educación de los niños. Ahora entendía a dónde había ido. Miguel llegó con el rostro descompuesto. Mamá, fui al banco. Brenda vació nuestra cuenta de ahorros ayer. 38,000 pesos. Todo lo que habíamos ahorrado en 10 años. Siéntate, hijo. Hay más que tienes que saber. Le mostré todo. Los documentos, los audios, el plan. Con cada prueba Miguel parecía envejecer años. ¿Cómo pude ser tan ciego?, susurró. Adán se sentó junto a él. No es tu culpa. Mamá es una gran mentirosa. Nos engañó a todos, pero yo soy su padre. Debería haberlos protegido. Ahora nos proteges tú, dijo Claudia. Eso es lo que importa. El abogado llegó al mediodía. El señor Martínez, un hombre de unos 60 años con cara de bulldog pero ojos amables. Con todas estas pruebas, no solo podemos evitar que se lleve a los niños, sino también solicitar una orden de alejamiento. El intento de sustracción parental es un delito grave, además del fraude financiero. Hablamos de tiempo en la cárcel. No quiero que vaya a la cárcel, dijo Miguel. Solo quiero que mis hijos estén seguros. Papá, ella iba a acusarte de golpearnos, le recordó Adán. Iba a destruirte. Aún así, no quiero que los niños vean a su madre en la cárcel, dijo Miguel. Martínez asintió. Lo entiendo. Podemos negociar. Ella renuncia a la custodia, devuelve el dinero, y no hay cargos criminales. Pero debemos actuar rápido. ¿Y si sospecha algo?, pregunté. Llega en 4 días, dije. Perfecto. Tiempo suficiente para preparar todo. Después de que el abogado se fue, nos sentamos en la sala, mi salita que había visto tanta historia. Niños, comenzó Miguel, quiero que sepan que pase lo que pase con su mamá, yo siempre estaré aquí, y su abuela también. ¿Mamá va a ir a la cárcel?, preguntó León. No lo sabemos. Pero tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿La volveremos a ver? Claudia intentó sonar indiferente, pero al final era su madre. Dependerá de ella y de lo que el juez decida que sea lo mejor para ustedes. Esa noche, mientras cenábamos el chile que yo había preparado con la ayuda de Claudia, Adán dijo algo que me llenó de orgullo. Abuela, gracias por no rendirte, por luchar por nosotros cuando ni siquiera nosotros luchábamos por nosotros mismos. Siempre voy a luchar por ustedes. Siempre. ¿Sabes?, añadió Claudia. Estos han sido los mejores días de mi vida. Por primera vez siento que estoy en una familia. Yo también, dijo León con la boca llena de chile. Y la comida de la abuela no es horrible. Es la mejor del mundo. Nos reímos. Por primera vez en años. Reímos como familia. Mientras los niños veían una película en la sala, Miguel y yo tuvimos una conversación más seria en la cocina. Mamá, tengo miedo. ¿Y si Brenda se vuelve violenta? ¿Y si intenta llevarse a los niños por la fuerza? Por eso tenemos el plan. El día que llegue, los niños estarán en la casa de Carla. La policía será avisada. El abogado estará presente. No estará sola con ellos ni un minuto. ¿Y si después los niños la extrañan? ¿Y si me odian por separarlos de su madre? Los niños extrañarán a la madre que nunca tuvieron, no a la madre que sí tuvieron. Con terapia y amor, se van a sanar. Todos nos vamos a sanar. Miré a mis nietos en el sofá, acurrucados, viendo la película. En 10 días habían cambiado tanto. Ya no eran los pequeños tiranos rotos que llegaron. Eran niños, solo niños que necesitaban amor y límites. Quedaban 3 días para la llegada de Brenda. 3 días para terminar de proteger legalmente a estos niños. Porque lo que Brenda no sabía era que, mientras ella se divertía en Miami, aquí había surgido un ejército de amor, verdad y justicia, y estábamos listos para la guerra. Los últimos 3 días antes del regreso de Brenda fueron los más intensos y hermosos de mi vida. Era como si el universo nos hubiera dado ese tiempo para construir la base que debió existir desde el principio. El día 11 amaneció lluvioso. Mientras preparaba el desayuno,
Encontré a Adán en la sala mirando un álbum de fotos que había rescatado de la destrucción del primer día. Ese es papá. Señaló una foto donde Miguel tenía su edad. Sí, acababa de ganar la competencia estatal de matemáticas. Mira el orgullo en su cara. Se parece a mí. No, mi niño, te pareces a él. Y no solo físicamente. Tienes su inteligencia, su nobleza. Solo la habías enterrado bajo el dolor. Adán pasó la página. Allí estaba yo, con 35 años, con mi primer grupo de alumnos. Se veía feliz, abuela. Lo era. Enseñar fue mi pasión. Como cocinar, como quererlos a todos ustedes. ¿Por qué dejaste que mamá nos alejara?, me preguntó. Me senté junto a él. Por cobardía. Pensé que si no hacía olas, algún día ella cambiaría. Pero los abusadores no cambian con la sumisión. Se fortalecen. Abuela, ¿crees que soy como mamá? A veces siento tanta rabia por dentro. La rabia no te hace malo, Adán. Lo que hagas con ella es lo que define quién eres. Tu madre usa su rabia para hacer daño. Tú puedes usarla para proteger, para construir, para cambiar lo que está mal. Aquella mañana hicimos algo especial. Les enseñé a preparar el chile de mi madre. 32 ingredientes, 4 horas de preparación, un ritual que había esperado años para compartir con ellos. ¿Por qué es tan complicado?, preguntó Claudia mientras molíamos las especias. Las mejores cosas de la vida requieren tiempo, paciencia y cariño. No hay atajos para lo que realmente vale la pena. León se encargaba de tostar las especias. Su carita concentrada era pura poesía. Huele a Navidad, dijo. Huele a tradición, corregí, como historia. Mi bisabuela, tu tatarabuela, hacía este chile. Sobrevivió a la Gran Depresión, a 2 guerras mundiales, y ahora vive en nosotros. ¿Somos historia?, pareció asombrarse León. Somos historia viviente. Mi vida. Cada uno de nosotros lleva las historias de los que vinieron antes. Mientras cocinábamos, Miguel trabajaba en la mesa del comedor con el abogado, firmando papeles y preparando la estrategia legal. De vez en cuando nos miraba con una sonrisa triste. Papá parece diferente, observó Claudia. Tu papá está despertando de un sueño muy largo, expliqué. Duele despertarse, pero es necesario. Aquella tarde vino la doctora Wallace para una sesión familiar especial. Quiero que cada uno escriba una carta para Brenda, dijo. No para enviarla, sino para sacar lo que llevan dentro. Adán escribió 3 páginas de furia. Claudia, una página de preguntas. León dibujó a su mamá como un monstruo con maletas en lugar de manos. Miguel escribió solo una línea. Te perdono, pero no permitiré que causes más daño. Yo escribí. Fallé como suegra por no detenerte antes. No fallaré como abuela. Ahora, dijo la doctora, quiero que las quemen. Déjenlo ir. En el patio, bajo una llovizna ligera, quemamos las cartas en una cazuela de barro. Mientras el papel se volvía ceniza, León preguntó, ¿ya somos libres? Ahora empezamos a ser libres, respondió la doctora. El día 12 fue para preparativos prácticos. Carla vino con su hermana Laura de protección de menores. El día que llegue Brenda, los niños estarán en mi casa, explicó Carla. Es mejor que no presencien la confrontación inicial. Pero quiero ver la cara de mamá cuando se dé cuenta de que sabemos todo, protestó Adán. No, mi vida intervine. La venganza no es nuestro objetivo. La protección sí. Laura revisó todos los documentos. Con esto, podemos solicitar custodia de emergencia para Miguel. Brenda no podrá acercarse a los niños sin supervisión judicial. ¿Y si viene con ese tal Damián?, preguntó Miguel. Tendremos una patrulla cerca, dijo Laura. Cualquier signo de violencia y actuarán. Esa noche, mientras los niños dormían, encontré a Miguel en el jardín mirando las estrellas. ¿En qué piensas, hijo? ¿En papá? ¿Crees que se decepcionaría de mí? Tu padre estaría orgulloso de que por fin haces lo correcto. Te tomó tiempo, pero llegaste. Eso es lo que cuenta. Mamá, ¿cómo lograste criar a un hijo sola? ¿De dónde sacaste la fuerza? No la encontré, hijo. La fui construyendo día a día, decisión a decisión, como la estás construyendo ahora. El día 13, el último antes de que Brenda regresara, decidimos hacer algo especial, un día de familia de verdad.
Fuimos al parque donde llevaba a Miguel cuando era niño. Los niños corrieron, jugaron y se embarraron. Por primera vez en años, los vi solo siendo niños. Abuela, mira. León había subido al árbol más alto. Puedo ver toda la ciudad. ¡Cuidado!, grité. Pero Miguel me detuvo. Déjalo, mamá. Tiene que sentirse valiente. Claudia y yo nos sentamos en una banca comiendo elote. Abuela, cuando mamá vuelva, todo esto va a terminar. No, mi niña, esto apenas comienza. Lo que va a terminar es el miedo, la manipulación, las mentiras. ¿Y si mamá llora? Cada vez que llora, papá le perdona todo. Se sentó Adán a su lado. No es tu culpa. Mamá es una gran mentirosa. Nos engañó a todos. Pero yo soy su padre. Debería haberlos protegido. Ahora nos proteges tú, dijo Claudia. Eso es lo que importa. El abogado llegó al mediodía. El señor Martínez, un hombre de unos 60 años con cara de bulldog, pero ojos amables. Con todas estas pruebas no solo podemos evitar que se lleve a los niños, sino también solicitar una orden de restricción. El intento de sustracción parental es un delito grave, además del fraude financiero. Estamos hablando de tiempo en la cárcel. No quiero que vaya a la cárcel, dijo Miguel. Solo quiero que mis hijos estén seguros. Papá, ella iba a acusarte de golpearnos, le recordó Adán. Iba a destruirte. Aún así, no quiero que los niños vean a su madre en la cárcel, dijo Miguel. Martínez asintió. Lo entiendo. Podemos negociar. Ella renuncia a la custodia. Devuelve el dinero y no hay cargos penales. Pero hay que actuar rápido. ¿Y si sospecha algo?, pregunté. Llega en 4 días, dije. Perfecto. Tiempo suficiente para preparar todo. Después de que el abogado se fue, nos sentamos en la sala, mi salita que había visto tanta historia. Niños, comenzó Miguel, quiero que sepan que pase lo que pase con su mamá, yo siempre estaré aquí, y su abuela también. ¿Mamá va a ir a la cárcel?, preguntó León. No lo sabemos, pero tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿La volveremos a ver?, intentó sonar indiferente Claudia. Eso dependerá de ella y de lo que el juez determine que es lo mejor para ustedes. Esa noche, mientras cenábamos el chile que yo había preparado con la ayuda de Claudia, Adán dijo algo que me llenó de orgullo. Abuela, gracias por no rendirte, por luchar por nosotros, cuando ni siquiera nosotros luchábamos por nosotros mismos. Siempre voy a luchar por ustedes, siempre. ¿Sabes?, añadió Claudia. Estos han sido los mejores días de mi vida. Por primera vez siento que pertenezco a una familia. Yo también, dijo León, con la boca llena de chile. Y la comida de la abuela no es horrible, es la mejor del mundo. Reímos. Por primera vez en años reímos como familia. Mientras los niños veían una película en la sala, Miguel y yo tuvimos una conversación más seria en la cocina. Mamá, tengo miedo. ¿Y si Brenda se vuelve violenta? ¿Y si intenta llevárselos por la fuerza? Por eso tenemos el plan. El día que llegue, los niños estarán en casa de Carla. La policía será alertada. El abogado estará presente. Ella no estará sola con ellos, ni un minuto. ¿Y si después los niños la extrañan? ¿Y si me odian por separarlos de su madre? Los niños extrañarán a la madre que nunca tuvieron, no a la madre que sí tuvieron. Con terapia y amor, se van a sanar. Todos nos vamos a sanar. Miré a mis nietos en el sofá, acurrucados viendo la película. En 10 días habían cambiado tanto. Ya no eran los pequeños tiranos rotos que llegaron, eran niños que necesitaban amor y límites. Quedaban 3 días para la llegada de Brenda, 3 días para terminar de proteger legalmente a estos niños. Porque lo que Brenda no sabía era que, mientras ella se divertía en Miami, aquí había surgido un ejército de amor, verdad y justicia, y estábamos listos para la guerra. Los últimos 3 días antes del regreso de Brenda fueron los más intensos y hermosos de mi vida. Era como si el universo nos hubiera dado ese tiempo para construir la base que debió existir desde el principio. El día 11 amaneció lluvioso. Mientras preparaba el desayuno, encontré a Adán en la sala mirando un álbum de fotos que había rescatado de la destrucción del primer día. Ese es papá, señaló una foto donde Miguel tenía su edad. Acababa de ganar la competencia estatal de matemáticas. Mira el orgullo en su cara. No, mi niño, te pareces a él.
Y no solo físicamente. Tienes su inteligencia y su nobleza. Solo la habías enterrado bajo el dolor. Adán pasó la página. Allí estaba yo con 35 años, con mi primer grupo de alumnos. Se veía feliz, abuela. Lo era. Enseñar fue mi pasión, como cocinar y como quererlos a todos ustedes. ¿Por qué permitiste que mamá los alejara?, me preguntó. Me senté junto a él. Por cobardía. Pensé que si no hacía olas, algún día ella cambiaría. Pero los abusadores no cambian con la sumisión, se fortalecen. Abuela, ¿crees que soy como mamá? A veces siento tanta rabia por dentro. La rabia no te vuelve malo, Adán. Lo que hagas con ella define quién eres. Tu madre usa su rabia para hacer daño. Tú puedes usarla para proteger, para construir, para cambiar lo que está mal. Aquella mañana hicimos algo especial. Les enseñé a preparar el chile de mi madre, 32 ingredientes, 4 horas de preparación, un ritual que había esperado años para compartir con ellos. Al día siguiente, Adán se sentó junto a Miguel. No es tu culpa. Mamá nos engañó. Yo soy su padre, debía protegerlos. Y ahora nos proteges tú, dijo Claudia. El abogado, el señor Martínez, explicó las opciones: custodia de emergencia, orden de restricción, negociación para evitar cargos penales si ella devuelve el dinero y renuncia a la custodia. Miguel dijo que solo quería a sus hijos seguros. No quería ver a Brenda en la cárcel. Acordamos el plan. Llegada en 4 días. Patrulla cerca. Niños fuera de la casa el día de la llegada. Esa noche, Miguel y yo hablamos en el jardín. Mamá, ¿qué haría papá si supiera? Tu padre estaría orgulloso de que por fin haces lo correcto, le dije. El día 13 fue un día de familia. Fuimos al parque donde yo llevaba a Miguel de niño. Los niños corrieron, escalaron, comieron elote. León subió al árbol más alto y dijo que podía ver toda la ciudad. Miguel me pidió que lo dejara sentir valiente. Claudia me dijo que eran los mejores días de su vida. La noche anterior, al regreso de Brenda, repasé el plan. A las 10 de la mañana llevo a los niños a casa de Carla. A las 11 llega el abogado. A las 11:30 habrá una patrulla en la esquina. Brenda decía que llegaba al mediodía y nosotros estaríamos listos. Antes de dormir, miré las fotos de estos 13 días en mi teléfono viejo. La transformación era impresionante. De 3 niños hostiles y rotos a 3 niños que ríen, sanan y son familia. Eran las 11:58 de la mañana. Miguel y yo estábamos sentados en la sala con el señor Martínez a nuestro lado. Los documentos sobre la mesa de centro parecían soldados, listos para la batalla. Mi teléfono mostró un mensaje de Carla. Los niños están bien, jugando en el patio. No sospechan nada. A las 12:03 minutos, escuchamos el motor de la camioneta de Brenda. Mi corazón latía tan fuerte que juré que Miguel lo oía. «Cálmate», mamá, dijo él, tomando mi mano. «Ya no tiene poder sobre nosotros». La puerta se abrió sin tocar. Clásica Brenda, entrando como si le perteneciera todo. Estaba bronceada, un vestido nuevo que probablemente costaba más que mi pensión mensual, y jalando una maleta Louis Vuitton. «¡Uf, qué calor!», exclamó sin mirarnos. «Miguel, ¿qué haces aquí? Deberías estar en el trabajo. ¿Dónde están los niños? Espero que no los hayas malacostumbrado, Beatriz». Se detuvo al ver al abogado. «¿Quién es este, Brenda?», dijo. Miguel se levantó. Su voz era firme. Nada que ver con el hombre exhausto de hace 13 días. «Tenemos que hablar». «¿De qué?», contestó ella. «Estoy cansada del viaje. Los niños y yo nos vamos a casa». «Los niños no están aquí», dije con calma, «y no van a ir a ninguna parte contigo». Su rostro cambió. La máscara de dulzura se resquebrajó un poco. «Perdón, Miguel. ¿Qué significa esto?». El señor Martínez aclaró la garganta. «Señora Miller, soy el señor Martínez. Represento al señor Miller en el proceso de divorcio y custodia de emergencia que ha iniciado». «¿Divorcio?», soltó una risa nerviosa. «Miguel, cariño, ¿qué le hiciste ahora a tu madre? Sabes que es una anciana y se inventa cosas». «No, Brenda». Miguel sacó su teléfono y puso un archivo de audio. Era su propia voz. «Los mocosos me estorban. En cuanto pueda,
me desharé de ellos. Miguel es un idiota. Ni siquiera se dará cuenta. El color se le fue a la cara a Brenda. Eso está editado. Es ilegal grabar a alguien sin su consentimiento. También es ilegal abrir tarjetas de crédito a nombre de su esposo sin su conocimiento, intervino el abogado. 30,000 pesos en deuda. Señora, no sé de qué habla. Miguel puso los estados de cuenta sobre la mesa. 3 tarjetas. Brenda, todo documentado. También tenemos continua evidencia de la casa en Miami, la que compraste con Damián usando el dinero que robaste de la cuenta de ahorros. Yo no robé nada. Es dinero mancomunado que vaciaste sin el consentimiento de tu esposo para comprar una propiedad a nombre de tu amante, especificó el abogado. Eso es fraude conyugal. Brenda me miró con puro odio. Todo esto es culpa tuya, vieja metiche. Siempre quisiste separarme de Miguel. No, Brenda, tú te separaste. Yo solo documenté tus delitos. ¿Delitos? Por favor, ¿qué vas a hacer? ¿Demandarme por no ser feliz en mi matrimonio? No, dijo Martínez, sacando otro documento. Por intento de sustracción internacional de menores. Tenemos tu plan completo para llevar a los niños a Miami sin el consentimiento paterno. Brenda se tambaleó. Tuvo que agarrarse al respaldo del sofá. Los niños son míos. Yo les di vida. Los niños no son propiedad, respondí. Y después de 13 días conmigo, ellos tomaron una decisión. ¿Qué les hiciste? ¿Los lavaste el cerebro? Vociferó. Esto es alienación parental. Miguel soltó una risa amarga. ¿Alienación parental? En serio, la mujer que les dijo a nuestros hijos que su abuela es una vieja pobre y asquerosa habla de alienación. Quiero ver a mis hijos ahora. No. La voz de Miguel sonó con puro acero. Primero vamos a establecer las reglas. Martínez abrió su maletín. Señora, tiene 2 opciones. Primera, acepta el divorcio, renuncia a la custodia, devuelve el dinero robado y se va sin armar un escándalo. A cambio, no presentamos cargos penales. Y la segunda, peleamos en tribunales. Con las pruebas que tenemos, no solo perderá a los niños, sino que enfrentará cargos por fraude, intento de sustracción y abuso psicológico. 3 a 5 años de prisión. Brenda se desplomó en el sofá. Por primera vez desde que la conocía, la vi sin máscara. Y lo que vi fue patético. No pueden hacerme esto. Tengo derechos. Los niños también tienen derechos, dije. El derecho a no ser manipulados, usados y abandonados emocionalmente. Yo nunca los abandoné. Ah, no. ¿Cuántos viajes hiciste este año, Brenda? 18. Lo tenemos documentado. 18 veces dejaste a tus hijos para irte con Damián. Eso es mentira, sañó ella. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de Facebook. Ella y Damián en cada viaje, mientras sus hijos quedaban con la vecina o con cualquiera menos con su padre o su abuela. Los niños saben todo, Brenda. Saben del tío Damián. Saben que duerme en la cama de su padre cuando él no está. Saben que los llamas mocosos. Saben que planeabas llevártelos a Miami. Quiero hablar con ellos. No hasta que firmes los papeles, dijo Miguel. Brenda sacó su teléfono. Voy a llamar a Damián. Él es abogado, me defenderá. Adelante, dijo Martínez. Pero debo informarle que Damián ya fue notificado de que está implicado en un caso de fraude. Marcó. 1 vez, 2, 3. Damián no respondió. Me abandonó, susurró ella. El bastardo te abandonó, como tú abandonaste a tu familia, dije. Se levantó de un salto. Esto no se acaba aquí. Recuperaré a mis hijos. Los recuperaré, mamá. Todos nos volvimos. Claudia estaba en la puerta. Se había escapado de la casa de Carla. Mi amor. Brenda corrió hacia ella, pero Claudia retrocedió. No me toques. Claudia, mi niña. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijo esta vieja? La abuela no me dijo nada. Tú lo dijiste todo. En tus mensajes con el tío Damián, en tus mentiras, en cada vez que nos dejaste. Yo trabajaba para darte una vida mejor. No. Tú viajabas con tu amante mientras nosotros creíamos ser huérfanos con padres vivos. Adán y León aparecieron detrás de su hermana. Carla llegó corriendo tras ellos. Lo siento, Beatriz. Se escaparon cuando no miraba. Está bien, dije. Quizá necesitaban hacerlo. Brenda intentó acercarse a Adán.
Hijo, mi amor, tu hermana está confundida. No, mamá, eres la que está confundida si piensas que volvemos contigo. Soy tu madre. Una madre no llama a su hijo un error, dijo León con su vocecita. Yo te escuché, continuó. Le dijiste al tío Damián que yo fui un error. Brenda palideció. No, no lo dije. Te lo estás inventando. Una madre no roba el dinero para la universidad de sus hijos, dijo Adán. Una madre no nos usa como excusa para sus mentiras, añadió Claudia. Una madre nos protege los tres, dijeron al unísono, como la abuela. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador, incluso la respiración entrecortada de Brenda. Vas a pagar por esto. Beatriz, bufó ella finalmente. No sabes con quién te estás metiendo. Lo sé perfectamente, respondí, con una narcisista que confundió la bondad con debilidad. Pero se acabó, Brenda. Firma los papeles y vete. ¿Y si no quiero? Miguel se levantó. Entonces nos veremos en los tribunales. Y créeme, con lo que tenemos, no solo perderás a los niños, lo perderás todo. Brenda miró a sus hijos por última vez. Por un segundo pareció que iba a llorar. Pero los narcisistas no lloran por otros, solo por sí mismos. Tomó los papeles, los firmó con furia y los arrojó sobre la mesa. Espero que estén felices. Acaban de quitarles a estos niños a su madre. No, respondió León, con una madurez que no correspondía a sus 7 años. Acabamos de ganar una familia. Brenda salió dando un portazo. El motor de su camioneta rugió y luego se desvaneció a lo lejos, llevándose 10 años de toxicidad con ella. Los niños corrieron a abrazar a su padre. Los 4 lloraron juntos, envueltos en un abrazo, mientras yo me levantaba para prepararles té de manzanilla. ¿Se fue para siempre?, preguntó Claudia. No lo sé, respondió Miguel con honestidad. Pero si regresa, será bajo nuestras condiciones. ¿Y si no regresa?, preguntó León, con la voz temblorosa. Me senté con ellos en el suelo, algo que no hacía desde hacía años. Si no regresa, seguiremos adelante. Porque no se mendiga el amor, mis niños. El amor se da libremente, ¿o no es amor? Adán me miró. Abuela, ¿estás bien? Mejor que bien, hijo. Por primera vez en 10 años, esta familia es libre. Esa noche, mientras comíamos el chile que habíamos preparado días antes, Miguel levantó su vaso de té helado. Por mamá, por la mujer que nos salvó a todos, por la abuela, gritaron los niños al unísono, pero yo levanté mi vaso por otra cosa, por la verdad. Porque, al final, la verdad siempre vence. Y al mirar a mi familia, mi verdadera familia reunida alrededor de mi mesa humilde, supe que todo el dolor había valido la pena. La maestra había dado su última y más importante lección. Nunca es demasiado tarde para defender lo que amas. Habían pasado 3 semanas desde que Brenda dio aquel portazo. 3 semanas de paz, que se rompieron un jueves por la tarde cuando apareció sin avisar. Pero esta vez no venía sola. Yo estaba en el jardín con los niños, enseñándoles a sembrar tomates, cuando escuchamos voces en la entrada. Exijo ver a mis hijos. Tengo una orden judicial. Miguel había salido a trabajar. Estábamos solos. Pero yo ya no era la misma mujer indefensa de antes. Niños, entren a la casa. Ahora. Pero abuela, empezó Adán. Ahora, hijo, le dije. Obedecieron. Desde la ventana, 3 caritas asustadas me observaban. En la entrada estaban Brenda, un hombre que asumí era Damián, y una mujer con una carpeta en la mano. Señora Méndez, se presentó la mujer. Soy del DIF, Área de Servicios Sociales. Recibimos una denuncia por maltrato y negligencia infantil en su contra. Por supuesto, el contraataque de Brenda. Perfecto, respondí con calma. Pase, revise lo que guste. Brenda sonrió con malicia. También denuncié que mi esposo es alcohólico y violento, y que tú lo encubres. Damián añadió con tono arrogante. Tenemos testigos que pueden confirmarlo. ¿Testigos?, me reí. ¿Cuánto les pagaste? La trabajadora social, una joven llamada Patricia, parecía incómoda. Señora, necesito hablar con los niños a solas. Por supuesto, respondí. Pero antes, ¿puedo mostrarle algo?
Saqué mi teléfono y puse un video. Era del tercer día, cuando los niños destruyeron mi sala. Se veía claramente cómo yo mantenía la calma mientras ellos actuaban con violencia. Esto es lo que Brenda llama maltrato. No responder a la violencia con más violencia. Patricia observó atenta. Los niños hicieron eso. Pregúnteles. Y pregúnteles por qué lo hicieron. Eso no prueba nada, gritó Brenda. Esta vieja los tiene amenazados. En ese momento llegó Miguel. Había salido temprano del trabajo. Detrás de él venía el licenciado Martínez. Y, para mi sorpresa, también Lauren del área de protección infantil. Patricia la saludó. Lauren, ¿qué haces aquí? Recibimos una denuncia. Sí, fuimos notificadas. Por eso vine, dijo Lauren. Esta familia está bajo mi supervisión desde hace 3 semanas. Tengo el expediente completo. Sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa. Evaluaciones psicológicas de los niños, reportes de terapia, evidencia de negligencia emocional por parte de la madre, intento de sustracción internacional de menores. «¡Eso es falso!», gritó Brenda, ya perdiendo el control. «También tenemos esto», dijo Miguel, sacando su teléfono. Eran grabaciones de Brenda, admitiendo que las denuncias eran falsas. Presionó play. Se escuchó la conversación entre Brenda y Damián de esa misma mañana. Damián, intentando salvarse, había empezado a grabar todo. «No importa si es verdad o no», se oía la voz de Brenda. «Solo necesito que el DIF me crea para recuperar a los mocosos. Con ellos en mi poder, Miguel me dará lo que yo quiera». Damián se puso pálido. «Me dijiste que no sabías que te estaba grabando. Imbécil». Brenda le soltó una bofetada. Patricia, la trabajadora social, se quedó sin palabras. «Señora Méndez, esto es muy grave. Presentar denuncias falsas es un delito. Quiero hablar con mis hijos». «Habla con ellos», le dije. «Pero desde aquí. Niños, pueden salir». Los 3 salieron tomados de la mano. Se detuvieron a unos 3 metros de su madre. «Díganle a esta mujer la verdad», ordenó Brenda. «Díganle cómo su abuela los maltrata». «La abuela nos enseñó a cocinar», dijo León. «La abuela nos escucha», añadió Claudia. «La abuela nos quiere», concluyó Adán. «Tú solo nos usas». «Les lavó el cerebro», gritó Brenda. «Esto es alienación parental». Lauren intervino con voz firme. «Señora Méndez, en mis 20 años de experiencia, nunca había visto un caso tan claro de proyección. Usted acusa a los demás exactamente de lo que hace». «Tengo algo más que mostrar», dije. Entré a la casa y salí con una caja. «Aquí están todas las tarjetas, dibujos y cartas que los niños me han hecho a lo largo de los años. Las mismas que tú tiraste a la basura. Las rescaté del bote cada vez que venía de visita. Mire las fechas». Patricia revisó el contenido. Había decenas de expresiones de cariño infantil, arrugadas y manchadas. «Para mi abuela, a la que no puedo ver», leyó Patricia en una carta escrita. «Por Claudia hace 2 años. La extraño, pero mamá dice que está ocupada. Y también está esto», añadió Miguel, sacando un sobre. «Los resultados del investigador privado que contraté. Brenda ha llevado una doble vida. No solo con Damián. Tiene perfiles activos en 3 aplicaciones de citas». «¿Qué?». Damián se puso rojo de furia. «Tú me dijiste que era el único». «¡Cállate, imbécil!», le gritó Brenda. Estaba acorralada. Patricia cerró su carpeta. «He visto suficiente. No solo no hay evidencia de maltrato por parte de la señora Beatriz Méndez ni del señor Miguel, sino que hay pruebas claras de manipulación y denuncias falsas por parte de la señora Brenda Méndez. Además», agregó Lauren, «voy a recomendar que las visitas de la madre sean supervisadas y que los niños continúen en terapia. No pueden hacerme esto». «Sí podemos», respondió el licenciado Martínez. «Y hay más. Señora Méndez, está siendo demandada por fraude. Los bancos ya fueron notificados por las tarjetas de crédito falsas». Brenda me miró con un odio que podría fundir acero. «Tú, todo esto es tu culpa». «No, Brenda», respondí con serenidad. «Yo solo saqué a la luz lo que hiciste en la oscuridad». Entonces Damián habló. «Me voy». «Brenda, perdiste. No voy a hundirme contigo. No puedes dejarme. Prometiste que estaríamos juntos. Prometiste que eras rica, que la casa en Miami era tuya. Todo fue una mentira». Damián se marchó, dejando a Brenda sola en el jardín. Por primera vez,
La vi como realmente era. Una mujer vacía, que había apostado todo a la mentira, y lo había perdido. «Tienes 5 minutos para irte», dijo Miguel, «o llamo a la policía». Brenda se acercó a los niños una última vez. «Algún día entenderán lo que me hicieron y se van a arrepentir». «No», respondió Adán con una madurez que me sorprendió. «Algún día, tal vez, entenderás lo que nos hiciste. Y ojalá te arrepientas». Brenda se fue. Esta vez no azotó la puerta. Se marchó derrotada, vacía, sola. Esa noche, mientras cenábamos, Claudia preguntó: «¿Crees que mamá algún día cambie?» «No lo sé, mi amor», respondió Miguel, «pero ya no es nuestro problema». «¿La odias?», preguntó León. Pensé unos segundos antes de responder. «No la odio, me da lástima. Imagínense vivir toda una vida sin poder amar de verdad, sin conocer la felicidad auténtica. Esa es su prisión, una que ella misma construyó». 6 meses después, era sábado por la mañana y mi casa estaba llena de risas. No solo de mis nietos, sino también de 6 niños del vecindario. Mi sala, la misma que alguna vez fue destruida en un arranque de furia, ahora era un pequeño taller de arte. «Abuela Beatriz, mire mi pintura», me dijo una niña de 5 años, mostrando su obra, un sol sonriente, sobre una casa. Después del escándalo con Brenda, la historia se corrió por el barrio. Pero en lugar de chismes negativos, recibí apoyo. Y cuando mencioné que extrañaba enseñar, las mamás empezaron a preguntarme si daría clases particulares. Así nació la Casa de Arte de Beatriz, clases de pintura, manualidades y cocina tradicional para niños. Cobraba un precio justo, unos 400 pesos por clase, pero el verdadero pago era ver esas caritas felices. «Mamá», dijo Miguel entrando con café y galletas para todos, «¿cómo va la clase?» «Perfecta, como todo últimamente». El divorcio se había finalizado 3 meses antes. Brenda ya no peleó más, especialmente después de que el banco la demandó y tuvo que declararse en bancarrota. Lo último que supimos fue por Claudia, que la vio en Facebook trabajando como cuidadora de ancianos en otro estado. «La ironía es deliciosa», comentó Adán cuando lo supimos. «Ahora tiene que cuidar viejitos. Por $20 la hora. No se burlen», les regañé con cariño. «El trabajo honesto siempre es digno. Tal vez eso la ayude a encontrarse a sí misma». Mis nietos habían florecido. Adán estaba en el cuadro de honor. Claudia se había unido al equipo de voleibol. Y León había descubierto un talento natural para la música. Mi viejo piano, por fin, tenía quien lo hiciera sonar. «Abuela», se acercó León durante el receso de la clase. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor. ¿Alguna vez extrañas a la mamá que era antes?» «¿Antes de qué?» «Antes de volverse mala». Me senté con él en el jardín, el mismo donde meses atrás todo había estallado. «León, tu mamá no se volvió mala. Esa semilla ya estaba dentro de ella. Lo que pasa es que algunas personas eligen regar las semillas equivocadas. Ella eligió regar la codicia, la mentira, el egoísmo. ¿Y nosotros qué? ¿Semillas tenemos?», preguntó mirándome con esos ojos enormes. «Ustedes tienen las semillas del amor, de la honestidad y del valor. Y cada día que pasan aquí, con su papá y conmigo, esas semillas crecen más fuertes». Esa tarde, cuando todos los niños del vecindario se fueron a casa, mi familia se quedó para la cena del sábado, ya una tradición. Miguel cocinó. Había descubierto que tenía talento para ello. Los niños pusieron la mesa, y yo me limité a observarlos, con el corazón lleno. «Tengo una noticia», anunció Miguel durante el postre. «Me ascendieron. Ahora soy jefe de producción. Con el aumento, podré pagar todas las deudas que Brenda dejó en un año». «Papá, eso es increíble», gritó Claudia. «Y hay más», añadió Miguel, mirándome. Estuve pensando: «Mamá, ¿y si ampliamos tu escuelita? Podríamos construir un aula de verdad en el patio». «Miguel, no es necesario». «Sí lo es. Tú nos salvaste la vida, mamá, la mía y la de mis hijos. Es lo mínimo que puedo hacer». Adán se puso de pie. «Yo también tengo algo que decir», anunció, nervioso. «Escribí un ensayo para el concurso de redacción de la escuela. Es sobre mi abuela.
Aclaró la garganta y comenzó a leer. Mi héroe no usa capa ni vuela. Mi héroe tiene 67 años, las manos arrugadas de tanto trabajar, y el corazón más grande del mundo. Mi héroe es mi abuela, leyó Adán con voz temblorosa, la mujer que me enseñó que el amor verdadero no se compra con regalos caros ni con viajes lujosos. El amor se construye con paciencia, con límites y con presencia. Mi abuela me salvó de convertirme en un monstruo. Me enseñó que la familia no solo es de sangre, sino una elección. Y yo elijo a mi abuela, hoy y siempre. No pude contener las lágrimas. Miguel tampoco. Hasta Claudia, que siempre quería parecer fuerte, lloró en silencio. Yo también escribí algo, dijo Claudia, pero es un poema. Y empezó a recitarlo. Había una niña perdida, en un mundo de mentiras y de frío. Una abuela llegó con amor verdadero y le mostró un camino nuevo. La niña ya no está perdida, porque encontró el amor en la puerta de su abuela. León no quiso quedarse atrás. Yo no escribí nada, pero te hice esto, dijo, sacando un dibujo. Era una imagen de todos nosotros frente a la casa, tomados de la mano. Arriba, con su letra infantil, había escrito, Mi familia de verdad. Esa noche, cuando todos se durmieron Miguel, y los niños ya se quedaban los fines de semana, salí al jardín. La luna llena iluminaba mis plantas de jitomate, que ya empezaban a dar fruto. Pensé en Ricardo, mi esposo. Lo logré, mi amor, susurré. Crié a nuestro hijo, y ahora crío a nuestros nietos. No como lo imaginamos, pero lo hago. Pensé en Brenda, sola en algún lugar, cuidando ancianos por unos cuantos pesos. Ojalá encuentres paz, le dije al viento. Ojalá algún día entiendas que el amor no se manipula, se cultiva. Y pensé en mí, la maestra jubilada que ya no hacía nada. Sonreí. Nunca había hecho tanto. Nunca había sido tan útil. Nunca había sido tan feliz. El lunes siguiente, mientras preparaba el material para mi próxima clase de arte, recibí una llamada inesperada. «¿La señora Beatriz Méndez?», dijo una voz amable. «Le habla el director de la primaria Benito Juárez. Nos contaron sobre su escuela de arte. Queríamos saber si estaría interesada en dar talleres aquí también, pagados, por supuesto». La vida me estaba devolviendo todo lo que había sembrado, con intereses. Pero la mejor recompensa llegó un mes después. Era el Día de las Madres. No esperaba nada. Nunca me habían celebrado mucho en esa fecha. Esa mañana, los niños me despertaron con el desayuno en la cama. «Feliz Día de las Madres, mamá Beatriz», gritaron los tres al unísono. «Pero yo soy su abuela», respondí entre risas y lágrimas. «Eres más que eso», mamá, dijo Miguel desde la puerta. «Eres la madre que todos necesitábamos». Me entregaron un sobre. Dentro había documentos legales. «¿Qué es esto?», pregunté, confundida. «Los niños quieren que también seas su tutora legal», explicó Miguel. «Por si algún día me pasa algo. Quieren asegurarse de quedarse contigo, no con Brenda. Fue idea nuestra», aclaró Adán con orgullo. Y entonces lloré. Lloré como no lo hacía desde que Ricardo murió. Pero esas lágrimas eran de alegría pura. Mientras desayunábamos todos juntos sobre mi cama, que casi se rompe por el peso, León preguntó, «Abuela, ¿eres feliz?». Miré a mi alrededor. Mi hijo recuperado, mis nietos sanando, mi casa llena de vida y de propósito. Más que feliz, mi amor, respondí. Estoy completa. Y era verdad, porque al final no fue Brenda quien perdió. Fuimos nosotros quienes ganamos. Ganamos libertad, ganamos paz, ganamos amor verdadero. La maestra había dado su última lección, pero el aprendizaje continuaría para siempre. Porque eso es la familia, un aula donde nunca dejamos de aprender a amar. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que nunca es tarde para defender lo que amas, si te inspiró a poner límites sanos, compártela. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás leyendo. A veces, las abuelas que parecen no hacer nada son las que sostienen todo el mundo con sus manos. Y recuerda, el respeto no se ruega, se gana. Y cuando alguien no lo ofrece, es momento de exigirlo. Suscríbete para más historias reales, donde el amor verdadero siempre encuentra su camino.